La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este tiempo de Navidad que estamos viviendo nos facilita reconocer esa verdad que Dios ha querido revelarnos, y es esa verdad sobre quién es Él, esa verdad que San Juan dice que Dios es amor. Cuando tiene que definirlo, va por algo esencial a Él. Dios es amor, se identifica con el amor. Y en la Navidad es más fácil darnos cuenta de eso, porque Dios se hace cercano, siempre está cercano en los sagrarios, siempre está cercano con su providencia, pero cuando nos lo representamos lo que vino a ser, cuando se encarnó, que se hizo niño, se hace más amable, más asequible, se presenta de una forma que también nos está hablando hasta qué extremo nos quiere. También se podría decir que algo parecido pasa en la Semana Santa, cuando lo vemos padecer libremente por nosotros, pero no queda duda que la Navidad, la Encarnación, nos ayuda a descubrir que Dios vino por amor y para enseñarnos a amar. Vamos a intentar en este segundo rato de oración, de este retiro mensual, tratar de descubrir el amor que Dios nos tiene, sobre todo para nosotros proponernos en esta oportunidad crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y para entender esta verdad y algunas de sus aplicaciones prácticas, te propongo un texto, en este caso de San Mateo, donde Jesús va a explicar una doctrina que ahora nos resulta muy conocida. Y es interesante ver también en qué contexto lo hacía, porque a Jesús muchas personas que podríamos llamar religiosas de la época se le acercaban, pero no con ánimo positivo, sino querían pescar al Señor en alguna cosa que lo pudieran después acusar, que lo pudieran desacreditar. Eso es lo que buscaban de Jesús. Pero el Señor no se hace mucho problema y todas las oportunidades de Él son también para enseñarnos. Y eso pasó cuando los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Claro, los peritos de la ley discutían sobre un montón de prescripciones que había, obligaciones y prohibiciones, era una maraña de cosas. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Pensaban que iba a ser fácil hacerle pisar algún palito, pero Jesús, por elevación, les contesta a ellos y a nosotros sobre todo. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús, que nos enseña que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y que además también tenemos que amar al prójimo como tenemos que amarnos a nosotros mismos. Esto es lo importante y lo definitivo, la capacidad de amar. Cuando querés examinarte por el valor de tu vida, cuando querés proponerte darle mayor peso a tu vida, se trata de proponernos amar más a Dios y amar a los demás.
en la Virgen María, tan presente en este tiempo de la Navidad y que también, por deseo del Papa, lo tendremos presente en este año que comienza, porque no solamente será un año dedicado a San José, sino será también un año dedicado a la Sagrada Familia. Y entonces es lógico que miremos muchas veces a la Virgen. Y ella es modelo acabado de este amor doble a Dios y a las criaturas. Por poner un ejemplo, pero en la Anunciación, eso que meditamos cuantas veces rezamos el primer misterio gozoso del Santo Rosario, vemos por una parte su amor a Dios, cuando ella obedece a los planes de Dios a través de su disponibilidad, de su humildad. No cabe duda que está poniendo en práctica como nadie este amar a Dios sobre todas las cosas. Ella entrega su ser por completo al querer de Dios, correspondiendo a ese amor que ella había recibido de Dios. Pero también se ve el amor a los demás, el amor al prójimo, porque al oír aquello que el ángel le cuenta, ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está en su 6º mes, ¿no? La Virgen, que ponderaba las cosas guardándolas en su corazón, toma resoluciones y saca, evidentemente si Isabel está necesitada, yo voy a ir a atenderla, yo voy a ir a cuidarla. Y se pasó 3 meses de su vida cuidando a su pariente, ayudando. Ella, que ya era la mujer más importante del mundo, porque era la madre del Mesías que llevaba en sus entrañas, pero considera que lo más importante que tiene que hacer es amar al prójimo, amar a su parienta. Bueno, vamos a proponernos en este año, hablábamos en la meditación anterior de comenzar y recomenzar, pero vamos a proponernos lo más importante, amar a Dios y amar a los demás. Que es un mandamiento de Dios y que, como todo mandamiento, nos hace mucho bien, porque Dios nos lo manda para nuestro bien, no es porque Él tiene necesidad de que le amemos. Dios lo tiene todo, se basta a sí mismo, pero sabe que nosotros tenemos sed de Dios, tenemos hambre de Dios, y por eso nos pide, nos manda que le amemos. Sabe que eso nos hace mucho bien. Al contrario, si nosotros nos desobedeciéramos, nos escabulléramos de los mandamientos de Dios, eso traería nuestra destrucción, o al menos nuestro empobrecimiento. Queremos entonces, Señor, te lo pedimos, que nos ayudes a amarte a vos y amar a los demás. En una oportunidad entrevistaron a un psiquiatra y le preguntaron cuál era la causa que más se repetía en su consulta, preguntándole qué es lo que más le pasa a la gente que viene a verlo a usted. Y este hombre, con mucha sencillez, decía lo de siempre: gente que no ha sido querida y que no sabe querer. No quiero caer tampoco en un simplismo, pero gran parte de los problemas que tenemos nosotros, también los que se ve que acuden a la consulta de este hombre, tienen que ver con esto, el cariño. Cuando falta el cariño, cuando una persona no sabe amar a los demás, porque se envuelve o se deja envolver por su egoísmo, esa persona está encerrada, está triste, y después viene un montón de complicaciones. Por eso Dios nos pide, a través de Jesucristo, nos está diciendo que tenemos que amar al prójimo, amar a Dios en primer lugar, y amar al prójimo. Y también, ¿cuál es el problema de mucha gente? Que no ha sido querida o no se siente querida. Y por eso hay que amar y dejarse amar, dejarse querer. Dejarse querer por el entorno familiar, pero en primer lugar tenemos que ir a las bases, tenemos que dejarnos querer por Dios. Ese Dios que es amor, ese Dios que nos visita con su encarnación, ese Dios que está en la Eucaristía esperándonos, ese Dios que está dispuesto a concedernos audiencia cuantas veces se la pidamos para hablar con nosotros. Sí, necesitamos dejarnos querer por Dios. Entonces, vamos nosotros en este rato de oración a seguir reflexionando sobre este doble mandamiento del amor
que nos da el Señor. Y sabiendo que en la medida en que nosotros nos sabemos amados por Dios, vamos a retribuirle a Él amándolo. Por ejemplo, con una oración de hijos de Dios. Nuestra oración tiene que ser ir a estar con Dios. Por ejemplo, cuando hablamos directamente con Jesucristo, también podemos hablar con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero es una oración de hijos, teniendo conciencia de que a Jesús le importan nuestras cosas, que Él nos cuida. También buscando la presencia suya a lo largo del día. Eso es amar a Dios. Sentirnos acompañados de un Dios que es Padre y que nos consuela y que está pendiente de nosotros. Un Dios que nos espera, como decíamos antes, en la Eucaristía, en la comunión, en la misa. Se nos entrega ahí como alimento. Nos da también la oportunidad de que nuestra vida se llene de un gran valor, porque si nosotros unimos nuestra vida, nuestra pobre vida, la unimos al sacrificio del altar, que es renovación del sacrificio de la cruz, nuestra vida adquiere un valor eterno, un fruto que nunca hubiésemos pensado. Pero eso es amar a Dios, encontrarnos con Él en la misa, en la oración. Y después, tratando de amarle al Señor con obras, haciendo rendir nuestro tiempo, ese talento que Dios tan democráticamente reparte, que es el tiempo. Bueno, es un tesoro. Y ante un año nuevo que se nos entrega, ¿cómo lo vas a aprovechar? No es solamente, voy a hacer un curso de jardinería o de francés o de inglés. Quizás alguien puede decir, tengo tiempo, ahora puedo hacerlo. Bien. Pero sobre todo, ¿cómo voy a amar más? Y sobre todo, santificando el trabajo. Esta es nuestra ofrenda, este es nuestro sacrificio. El trabajo que todos tenemos. Algunos son trabajos rentados, pero otros son trabajos que hay que hacer por la vida misma. Incluso hasta las personas enfermas, que muy poco pueden hacer, en su trabajo las circunstancias ordinarias son llevar bien su enfermedad, ser dóciles a las indicaciones de los médicos y las personas que las cuidan. Eso es santificar el trabajo. Y amamos a Dios cuando también amamos al prójimo. Eso es lo característico, lo que se espera de nosotros, el amor al prójimo. En una oportunidad pasó algo que pone de manifiesto cómo se entiende claramente que ser cristiano tiene que ser una persona que vive la caridad. Resulta que iba por una ruta, pero esas rutas que atraviesan los pueblos, un anciano manejando lentamente y con prudencia. Y cuando se está por aproximar a un cruce, se pone una luz amarilla y con mucha precaución se detiene, desatando furia en una mujer que venía atrás, que ella hubiese deseado que este hombre se apurara y pasara. Y entonces esta mujer se prendió a la bocina y le tocaba. Y estando en eso, aparece un policía que le golpea en la ventanilla, la hace bajar e incluso le hace poner las manos en alto y la lleva detenida a la comisaría. La mujer se pega el susto de su vida y 2 horas después viene el policía a la celda y le dice: señora, hemos terminado las investigaciones. Esto fue un lamentable error. Acepte mis disculpas, pero pensaba que era un auto robado. Y la mujer, que sí estaba avergonzada por su ataque de ira, pero lo que menos podía pensar era que pensaba que ella era una ladrona del auto. Entonces le dijo: ¿y por qué pensó que mi auto era robado? Y el policía le explicó: le mandé bajar del auto mientras usted se encontraba furiosa, tocando la bocina fuertemente, queriendo pasar por encima del automóvil de aquel pobre anciano, maldiciendo, gritando y diciendo palabras hirientes. Pero mientras la observaba, me di cuenta de que en su espejo retrovisor colgaba un rosario.
Su auto tiene en la parte posterior una calcomanía que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su patente tiene un mensaje que dice: ama a tu prójimo. Y además otra calcomanía que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente tiene el emblema cristiano del pez. Después de ver todo eso, era de suponerse que la persona que iba manejando el automóvil no podía ser la dueña del coche. Bueno, un ejemplo de incoherencia. Hasta el policía se daba cuenta que una persona que dice ser cristiana se le tiene que notar en cómo ama al prójimo. Por eso la autenticidad de la vida cristiana de una persona se mide de esta manera. ¿Lo recordás que nos lo dijo Jesús con mucha claridad? Cuando se despedía de sus apóstoles, después de haberle lavado los pies, ¿qué es lo que les decía? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y añadía: en esto conocerán que son mis discípulos. No por las oraciones que rezan, no por cómo se visten, no, en esto, en ese amarse los unos a los otros. Esta mujer impaciente e iracunda no estaba viviendo el mandatum novum, el mandamiento nuevo. Por su error podría ser, parte de incoherencia, es decir, alguien que declara algo que no vive. Pero quizá también en el fondo podemos decir que alguien que no terminaba de amar a Dios sinceramente. Como esto es una anécdota, podemos seguir diseccionando a esta conducta de esta mujer sin ofenderla, porque no es una persona real. Pero quizás esta persona no estaba amando a Dios, por más que tuviese muchas manifestaciones exteriores de su fe, en la Eucaristía, en la misa, en los mandamientos. Quizás era de esas personas que busca a Dios, que quiere a Dios, pero egoístamente. Y tenemos que estar atentos, porque amar a Dios es amar a Dios. No, a ver, yo estoy cerca tuyo, Señor, a ver qué me das. Nosotros no podemos plantear la relación con Dios como con un cajero automático que además provee otro. Yo voy a retirar nada más, nunca tengo que poner nada. Porque eso no es Dios. Por más que recemos, por más que nos hagamos la señal de la cruz, no. El amor a Dios, el verdadero amor a Dios, tiene que apuntar a otras cosas. El verdadero amor a Dios nos lleva a darle gracias a Dios, a ser agradecidos. Lo hablábamos, por ejemplo, respecto de este año que acaba de culminar. Sí, hay cosas dolorosas, muy dolorosas, pero también cada día que ha pasado, y si estamos aquí contando la historia es porque Dios nos ha dado la vida, tenemos mucho para agradecer a Dios. Y es lógico que parte del amor a Dios cada día sea, no sé, de alguna manera u otra, pero al finalizar el día, cuando nos estamos durmiendo, que hagamos el recuento de algunas cosas que nos han pasado y que merecen que le demos gracias a Dios. También a Dios hay que adorarlo, alabarlo, que es reconocer su grandeza y es también obedecerle. La mayor adoración no es simplemente ponerse de rodillas, cuando buenamente podemos hacerlo, sino es ponerse en el fondo de rodillas interiormente, ante los planes, ante los designios de Dios, sabiendo que son designios, son planes de amor. Dios no nos está pidiendo que le sigamos ciegamente. Él tiene una clave de lectura de todo lo que nos pasa y ese es el amor que nos tiene. Y, también Dios quiere que, por supuesto, le obedezcamos, como decíamos antes, amando al prójimo. Por eso hay una relación muy grande entre nuestra oración, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando vas a misa, por ejemplo, está claro que, por supuesto, ojalá consigas serenarte, puedas ir a abandonar en Dios tus problemas, tus preocupaciones, y entonces sí, alcances esa paz interior, esa paz que todos anhelamos.
Pero participar en la misa nos tiene que llevar a amar más al prójimo, porque participar en la misa es renovar el amor que Dios nos tiene. Y viendo cómo Dios se entrega por nosotros, se entregó una vez en la cruz, pero se entrega cada vez en la Eucaristía, en la misa, a mí no me puede dejar indiferente el participar en la misa. De ahí que tengo que salir distinto. Y preguntarte vos también si tu amor a Dios, por ejemplo, cuando vas a la misa, te ayuda a ser, no sé, una persona más receptiva y comunicativa con quienes tenés a tu alrededor. No es vos y tu misa solamente, no. En la misa hay una comunión con los demás y tenés que salir mejorado o mejorada de ese rato de estar con Dios en la misa. Y por eso decía, más comunicativos, más receptivos para ver qué es lo que dice esta persona, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. O nos tiene que ayudar a mejorar el humor también, porque nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos, a pensar en función de los demás. Y entonces, no me puedo dar, sí, me duele la cabeza, tampoco lo voy a andar sistemáticamente ocultando si a una persona le doliese la cabeza o lo que fuese, pero uno no puede así, sin ningún filtro, transmitir todas sus preocupaciones. ¿Dónde estaría la caridad? Entonces, lo lógico es que nos estabilice el humor, que nos disponga más hacia el servicio. No tenía ganas de hacer esas compras, no tenía ganas de hacer esa gestión, pero bueno, estuve en misa y Dios me dio fuerza y aquí estoy haciendo esa cola para hacer ese trámite que servirá a mis hermanos, servirá a mi familia, lo que sea. Lo mismo la oración. Si nosotros estamos un rato de oración, Dios quiera que después de esta meditación, que queremos que sea conversación con Dios, escuchar a ese Dios que está hablando en nuestro corazón. Por eso de vez en cuando decía de poner pausa para poder escuchar a Dios. Pero sí, lo lógico es que yo de este rato de oración tenga que salir más dispuesto al trabajo para los demás. No mi trabajo como un refugio para que no me molesten. No, mi trabajo siempre es el que sea, es una tarea de servicio, es el puesto que me ha dado Dios, la posibilidad que me ha dado Dios de servir a los demás. Entonces, la oración me ayuda a superar la pereza, el interés personal, el rencor que pueda tener con aquella persona. Y todo eso nos cambia la misa. Además, cuando sabemos que Jesús se identifica con el necesitado, esa palabra que nos deja por boca de San Mateo, ¿cuántas veces hiciste esto con uno de mis hermanos más pequeños? Conmigo lo hiciste, conmigo lo hicieron. El Señor se identifica con el que tiene hambre, con el que está enfermo, con el que tiene un problema. Y entonces vemos nosotros en las obras de misericordia, materiales y espirituales, muchas oportunidades de amar al prójimo. Porque todos nos encontramos con gente que pasa hambre o pasa sed. Desde el mendigo que nos encontramos en la calle hasta los habitantes de la propia casa, que también tienen hambre y sed y hace falta cocinarles o organizar la cocina. Bueno, y eso es una obra de misericordia. Pero también, volviendo a lo de aquel psiquiatra que decía que lo que le pasaba a la gente que acudía era lo de siempre, gente que no ha sido querida y que no sabe querer. Bueno, nosotros tenemos que querer realmente a la gente como es, no como nos gustaría que fuesen. Sería muy egoísta querer a la gente si solamente es buena. San José María, cuando estaba a veces con matrimonios, le preguntaba, fulanita, ¿quieres a fulanito, a tu hermano? Sí, padre, por supuesto. ¿Lo quieres con sus defectos? Y la otra persona se ponía medio asombrada. Entonces no lo quieres, porque sí, a una persona hay que quererla como es. Por supuesto, no queremos sus defectos, mucho menos si son ofensa a Dios, pero a la gente hay que quererla como es en realidad, no por lo que me resulta a mí simpático, por lo que me sirve, porque me comprende, porque me sonríe.
No, hay que querer al prójimo porque Dios me lo puso al lado. Y no lo digo en plan de sufrirlo con estoicismo, no, realmente con amor. Pero por eso tenemos que superar el egoísmo y querer a la gente. Sí, ya sabemos que tiene ese defecto y no va a cambiar de un día para otro. Es más, algunas cosas con el tiempo tienden a empeorarse. Y bueno, pero ahí estará el amor verdadero. Obras de misericordia, perdonar a los que nos ofenden, sobrellevar los defectos de los demás, corregir con cariño, con ánimo positivo al que se equivoca. ¿Cómo tratamos a los enfermos? ¿Cómo tratás a las personas ancianas que requieren una especial cuota de ternura? Para que habiendo ternura sea más fácil la paciencia, la comprensión, el pasar por alto, el que repitan las cosas, que tengan tantos olvidos o que tengan lentitud para hacer las cosas. Bueno, a todos nos llegará ese momento, si Dios quiere que lleguemos a esas edades. Pero vamos a no asombrarnos. Si es así, es como si el día que llueve, bueno, hay que usar paraguas, está en el presupuesto. Bueno, tenemos que tener comprensión y darnos cuenta que una persona enferma, una persona que tiene disminuida su capacidad cognitiva, como le queramos llamar, bueno, yo tengo que quererla como es, y con gran ternura y con gran paciencia. ¿Cómo querés a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus amistades? Pedile al Señor la caridad. Si Él nos ha dicho que es el primer mandamiento, amar a Dios y después amar al prójimo, pedile que te dé la caridad. San José María de distintas maneras repetía: Señor, dame el amor con el que quieres que te quiera. Y nosotros a veces podemos darle vuelta: Señor, dame el amor con el que querés que quiera a esas personas, a esta persona. Si en algún caso cuesta un poco más, o lo que sea. Pero vamos a acudir a la Virgen, maestra de caridad, que se ocupaba no solamente de su esposo José y del niño, se volcaba, no cabe duda, pero así como se volcó con su pariente Isabel, así como se volcó en las bodas de Caná dándose cuenta de que estaba faltando algo, o que después supo perdonar a los apóstoles como habían abandonado a su hijo. A ella le pedimos que nos enseñe esta caridad y que nos consiga de Dios esa gracia para amar cada día más a Dios y al prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.